Abuelo, ¿Qué tienes, Luis? estoy muy triste. Vamos a ver, acércate. Lo que sea que te haga sentir triste, te digo que te amo y te ayudaré. Mis amigos, abuelo, se burlan y hablan de mí y eso me pone triste. ¿Por qué razón se burlan? Porque soy cristiano, empezaron unos poquitos amigos y ahora son muchos en la escuela. Tranquilo, si esa es la razón, no tienes por qué preocuparte. Abuelo, tú no nos conoces. Yo quería golpearlos a todos, pero son muchos para mí solos. Gracias a Dios que no peleaste con ellos. Abuelo, dice la Biblia algo de los que hacen daño a los cristianos. Tengo una idea. Ve a buscar a Sus y a Carlos y encontraremos la perlita de conocimiento en la palabra de Dios en este día. Pero no quiero que vean que se me salen las lágrimas. No te verán en lo que los buscas. Se secarán las lágrimas. Está bien, abuelo, pero nada más porque tú me dices. Pero yo no quiero que me vean. No se darán cuenta, te lo prometo. Voy a buscarlos. La historia de Daniel está perfecta para dar la enseñanza de hoy. Ya llegamos. Muy bien. No es día de clase, pero estudiaremos. Cantemos. Oremos. Padre Santo, gracias por tu misericordia y tu gracia, por tu amor que es grande. Ayúdanos a encontrar la perlita de conocimiento en tu palabra. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué nos enseñarás hoy, abuelo? ¿De qué se trata la perlita de hoy? Luis, Carlos, no apuren al abuelito. Como dicen ustedes, ¿no ven que ya estoy viejito? Hoy veremos la historia de Daniel en el foso de los leones. Ya lo sabemos, abuelo. Carlos, sé la parte de la historia que no nos ha contado. Ya, dejen que el abuelo cuente la historia. Tal vez ya la sepan, pero aún así la contaré. Daniel era un hombre importante en Babilonia. ¿Trabajaba con el rey Nabucodonosor? No, ahora trabajaba para el rey Darío. Daniel ya estaba viejito. Era un hombre grande. Ya había servido a 3 reyes, al rey Nabucodonosor, al rey Belsasar y ahora servía al rey Darío. Abuelo, Daniel siempre trabajó para los reyes de Babilonia. Sí, todos los reyes respetaron a Daniel. Todos sabían que Daniel amaba a Dios y que oraba 3 veces al día. Desde entonces ya se usaba la oración. Luis, siempre se ha usado la oración, solo que no a todos les gusta orar. ¿Cómo que no les gusta orar? Luis, todos debemos orar, pero no todos oran. Lo que dicen es verdad. No todos oran, porque no les gusta. Hay quienes se acercan a Dios por medio de la oración cuando tienen enfermedad, necesidad o problema. Y cuando Dios los ayuda en la necesidad que tenían, dejan de lado la oración y a veces también a Dios. Entonces hay muchos Pedros que prefieren dormir que orar. Pero recuerden que Pedro se arrepintió y se convirtió en un hombre de oración y Dios lo usó para predicar su palabra. Sí, Pedro fue un hombre fiel a Dios. Dejen que el abuelo siga con la historia. El rey Darío
pensó poner a Daniel como jefe de los gobernadores que había en su reino. Daniel era un consejero y el rey lo respetaba y lo apreciaba. Entre las personas que trabajaban con el rey había muchos que no querían a Daniel, no estaban de acuerdo que Daniel fuera su jefe y le ponían trampas para acusarlo con el rey. Pero Daniel no cayó en ninguna trampa. Daniel se tenía que estar cuidando de todos sin dejar de ser fiel a Dios. Así es, Carlos. Dios bendijo a Daniel por su fidelidad. Daniel oraba 3 veces al día y como no hallaron nada para acusar con el rey, a Daniel hicieron un plan. Lo llevaron al rey, una petición que decía: en 30 días nadie debía hacer petición alguna a Dios o a hombre, solo al rey, porque si no lo hacía, sería echado en el foso de los leones. Al rey Darío le gustó la idea y firmó la petición. Los gobernadores malos en verdad no querían a Daniel. Cuando Daniel se enteró de la orden del rey Darío, fue a su casa, abrió las ventanas y se arrodilló para adorar a Dios como siempre lo hacía. ¿Y qué creen? La historia de suspenso, ya tengo curiosidad de qué le pasó a Daniel. Sus enemigos lo estaban vigilando. Y cuando Daniel se arrodilló para adorar, llegaron y se lo llevaron para que le diera el castigo por no obedecer la orden del rey. Cuando el rey Darío vio que era Daniel, se entristeció y quiso salvarlo del castigo del foso de los leones. Pero los enemigos dijeron al rey: tienes que castigarlo. Tú ya firmaste la petición que te dimos. Al querer salvarlo del castigo, en verdad el rey Darío apreciaba a Daniel. Sí, pero no pudo hacer nada para salvarlo y lo echaron al foso de los leones. El rey habló con Daniel y le dijo: que el Dios tuyo, al que tú sirves, te libre de los leones. Toda la noche estuvo Daniel con los leones. Sí, el rey con mucha tristeza se fue a su palacio y no comió ni durmió pensando en Daniel. Al día siguiente, muy de mañana, se levantó el rey y corrió al foso de los leones. Dice la Biblia que con voz triste gritó: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios te ha podido librar de los leones. Abuelito, qué emoción siento. Ese es un milagro de Dios. Sí, Susi. Daniel respondió al rey: mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones para que no me lastimaran, porque yo sirvo a mi Señor, el Dios de los cielos. Se alegró mucho el rey y mandó sacar a Daniel del foso, y no tenía ningún daño porque había confiado en Dios. Yo quiero aprender a confiar en Dios como Daniel. El rey mandó traer a los que habían acusado a Daniel y los echó al foso de los leones. Pero como ellos no creían ni amaban y menos oraban a Dios, no hubo nadie que los salvara de los leones. El rey Darío hizo una ley que en todo su reino teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque es el único Dios que salva, libra y que vive para siempre. Como el rey Nabucodonosor creyó en Dios en el horno de fuego, el rey Darío creyó en Dios en el foso de los leones. Por ser fieles, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, reyes, creyeron en Dios. En Babilonia
Los únicos fieles a Dios fueron Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Cuando las personas nos tratan mal por ser cristianos, Dios siempre sale a defendernos. No necesitamos pelear. Luis, haz lo que hacía Daniel. ¿Qué hacía Daniel, abuelo? Orar y ser fiel a Dios. Cada clase de la palabra de Dios es una enseñanza para no pecar contra Dios. Cantemos cada Cristo y después nos despides en oración, Carlos. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Señor, te damos gracias por la perlita de conocimiento que encontramos hoy en la palabra. Ayúdanos a ser fiel y a orar cada día. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Me gustó mucho la perlita de hoy. Niños que nos ven, busquemos siempre orar y ser fiel a Dios. Los esperamos en la próxima clase para encontrar la perlita de conocimiento en la palabra de Dios. Dios los bendiga. Adiós. Adiós.